El requisito objetivo y el subjetivo son necesarios para poder hablar de conocimiento. Sin embargo, no son suficientes. Necesitamos algo más. Eh, Veamos el siguiente caso, que representa una creencia que es verdadera, pero que en realidad todavía no llega a ser conocimiento. Imaginemos que Juan, o una persona X, sostiene la siguiente proposición en el 2021. Yo sé que hay vida en Marte. Sin embargo, Juan no ha visitado Marte y tampoco tiene ninguna justificación con la que pudiese sustentar por qué dice que hay vida en Marte. Simplemente imaginemos que Juan da esa afirmación, ¿no? Esa proposición, señala que hay vida en Marte, que él lo sabe, pero no tiene ninguna manera para justificar ese, entre comillas, conocimiento. Simplemente lo cree. ¿Qué pasaría si imaginamos 20 años después de que Juan dice eso, se descubre que hay vida en Marte? ¿Diríamos que Juan tenía conocimiento de que había vida en Marte? Acá surge algo bien peculiar. ¿Realmente Juan podría saberlo? ¿Tenía pruebas? Si es que simplemente lo creía. Es como si a alguien le planteasen un ejercicio de matemática y dice, yo sé que la respuesta es 5, por ejemplo, pero no sabe cómo resolver el ejercicio. Y al final se demuestra que efectivamente la respuesta es 5. ¿Realmente se sabía? ¿Hay conocimiento en ese caso? Igual que en el caso de Juan. Bueno, Hospers nos dice que no hay conocimiento. No puede darse. ¿Qué se necesita? Elementos de juicio. Este va a ser un tercer componente, aparte de los dos requisitos, ¿no?, que es necesario tener para poder hablar de conocimiento. Entonces, no solamente P debe ser verdad, no solamente debo creer que P es verdad, sino que debo tener elementos de juicio a favor de P. Es decir, elementos de juicio que justifiquen mi creencia de que P es verdad. Entonces, estos elementos de juicio son pruebas, evidencias, razones que me van a permitir justificar mi creencia. Esto va a ser muy importante, ¿no?, ya que no se trata solo de creer en algo porque sí, sino de creer que algo es cierto basado en pruebas, evidencias, verificaciones, etc. Entonces, acá surge una pregunta, ¿no? ¿Cuántos elementos de juicio ha de haber? O yo debería tener. Imaginemos que yo creo que, digamos, P es verdad. Imaginemos que yo creo que la Tierra es redonda, ¿ya?, achatada en los polos, ya, creo eso. Pero, ¿cuántos elementos de juicio debo tener para poder decir que mi creencia en eso, en esa proposición, está bien justificada? Claro, porque alguien podría tener una sola prueba, una sola evidencia. ¿Es suficiente? Bueno, acá aparecen luego otras preguntas, ¿no?, otras interrogantes. ¿Cuántos elementos de juicio son suficientes? ¿Son necesarios? ¿Uno? ¿Algunos? ¿Todos los elementos de juicio posible?
¿ah? Y hay algunas preguntas que van a problematizar esto. Entonces, acá surge un detalle, porque las evidencias que yo puedo recolectar a favor de un hecho, de un fenómeno, de una proposición, van a aparecer siempre que tienden al infinito. Por ejemplo, imaginemos, yo digo, yo sé que P, bueno, en este caso mi proposición es: todos los metales se expanden con el calor. Yo digo eso, yo sé que todos los metales se expanden con el calor. ¿Cuántas evidencias necesito para decir que todos los metales se expanden con el calor? ¿No? ¿Cuántos experimentos tendré que hacer con todos los metales, en todas las condiciones? Es una cantidad enorme y quizás inmanejable o interminable, ¿no? Que me va a llevar a una tarea, pues, que al final probablemente no termine de verificar mi proposición, ¿no? Entonces, debido a estas problemáticas a la hora de encontrar una cantidad suficiente o necesaria para poder justificar la creencia en una proposición, es que Jaspers divide dos sentidos del conocimiento: un sentido débil y un sentido fuerte. Por sentido débil del saber, del conocimiento, Jaspers está aludiendo a un conocimiento, digamos, que no llega a ser completamente absoluto, ¿no? O certero, sino que tiene un margen de error, una probabilidad todavía, ¿no? Y él pone ahí ejemplos que de repente para nosotros uno podría decir que no son conocimiento en sentido débil, sino en conocimiento fuerte. Pero él considera, por ejemplo, ¿no?, que la proposición de tengo un corazón, ¿no?, yo sé que tengo corazón, ese conocimiento, dice, es en sentido débil. Porque, claro, uno podría, y ahí pone el ejemplo, ¿no?, uno podría todavía dudar de que tiene un corazón. Claro, uno puede usar algunas evidencia de que tiene pulsaciones, evidencia de que de repente escucha los latidos, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas no tiene uno la certeza completa de que tenga un corazón. O sea, eso se sabría si es que, o sea, uno se abre el pecho y ve el órgano ahí, pero claro, eso es algo que no vamos a hacer. Entonces, mientras no lo hagamos, no vamos a tener la certeza de que hay un corazón. Las pulsaciones, la presión sanguínea, etc., eso podrían ser indicios de otra cosa. Todavía puedo dar pie a la sospecha, ¿no? Podría todavía. Pero fíjense, a pesar de que habla del sentido débil del conocimiento, porque llega a ser conocimiento, ¿no?, dice que tiene excelentes razones, o sea, excelentes elementos de juicio o verificaciones o pruebas. Es conocimiento. Yo sé que tengo corazón, yo sé que la Tierra gira alrededor del Sol, no tengo pruebas para eso, indicios. De repente puedo utilizar algunos experimentos que ya se han hecho en la antigüedad, etcétera. Pero al final de cuentas siempre hay ese margen de sospecha, ¿no? Podría darse que la Tierra en realidad no gire, ¿no?, y que las cosas sean distintas. Es muy poco probable, ¿ya? Pero todavía puedo sospechar de eso. ¿Por qué? Porque no he tenido la percepción, no he tenido esa digamos, experimentación de que efectivamente esté girando alrededor del Sol, ¿no?
Bueno, en sentido fuerte ya vienen a ser conocimientos, ¿no? En los que, claro, la proposición es verdadera, creo en esa proposición, hay elementos de juicio absolutamente concluyentes a su favor. O sea, es un conocimiento a un nivel pues absoluto, ¿no? Fuera de duda, ya ni siquiera puedo dar pie a la sospecha. Y dentro de esta categoría caen muy pocas cosas, ¿no? Uno de repente podría decir axiomas. Por ejemplo, axiomas de la matemática, ¿no? Decir, por ejemplo, dos líneas paralelas jamás se cruzan. Eso es un axioma de la matemática y es absolutamente verdadero, ¿no? Porque claro, son líneas paralelas. Si son paralelas jamás se van a cruzar. O sea, de eso no puedo dudar. O decir que un triángulo tiene tres ángulos. Es un axioma. Claro, el detalle es de que ese conocimiento es fuera de dudas, pero también pues es un conocimiento de cuestiones muy específicas, ¿no? Que a veces terminan siendo tautológicas. Entonces, acá hay dos sentidos del saber, ¿no? A los que llega Hospers a partir de esta problemática, ¿no? De preguntarse cuántos elementos de juicio necesitamos y podemos obtener para justificar nuestro conocimiento.